Entonces, vamos a tratar de ver lo que sería la demanda laboral. La demanda laboral tiene una presentación, tiene el cumplimiento de todos los escritos, eh, procesalmente hablando, digitalmente hablando, y tiene las partes de la presentación, el objeto, la personería, el objeto, los hechos. Y los hechos de una contienda laboral, por lo general, el consejo que se puede dar como tips recomendable para armar una demanda laboral de despido, vamos a tener o a usar como modelo, primero que nada va a ser aclarar en la primera parte de los hechos, hacer una composición de tiempo y lugar. ¿Dónde trabaja la persona? ¿Qué tipo de actividad realiza? ¿Qué horarios tiene? ¿A qué gremio pertenece? ¿Qué convenio colectivo se aplica? ¿Cuál es el sueldo que le pagan? ¿Qué horario de trabajo hace? ¿Dónde está ubicada la empresa? ¿Desde cuánto hace que esa empresa está trabajando en esa actividad? Y luego vamos a enumerarle al juzgador qué es lo que pasó. Llegado un momento, ¿qué pasó? ¿Cuáles son los incumplimientos en los que incurre cada uno? En este caso, el empleador. ¿En qué incumplimientos incurre? Vamos a enumerarlos, vamos a decir que que los hemos documentado y ahí vamos a transcribir la primera intimación que le mandamos al empleador. Y vamos a explicar por qué llegamos a esto. Y decir dónde estarían configurados cada uno de los incumplimientos. Luego vamos a contarle al juez o a la jueza cuál es la contestación que hace la empleadora o el empleador con carta documento y o el silencio en el que incurre la empleadora o el empleador. Y de acuerdo a eso, cuál es la postura que asume el trabajador o la trabajadora. ¿Se considera despedido? ¿No se considera despedido? Y en consecuencia, si fuera así, para hacer un ejemplo simple y práctico verdaderamente, ¿qué es lo que dijo? ¿Y dónde lo dijo? Y lo expresó en un telegrama laboral, donde hace efectivo el apercibimiento, porque el empleador o la empleadora mantuvo la postura y entonces transcribimos el otro telegrama. Y después explicamos por qué llegamos a la situación de tener que promover una acción judicial. Dado que estas conductas que se vieron previamente documentadas en los telegramas, las vamos a probar con la prueba que vamos a ofrecer y que consideramos que son de una gravedad tal que ameritan llegar a esta instancia judicial porque los pasos previos no fueron suficientes para tener un acuerdo. Luego, ¿qué vamos a explicarle al juez? Vamos a hacer una liquidación, porque la ley laboral, en definitiva, cuando se trata de despidos o diferencias salariales, está hecha desde que nació para que ambas partes conozcan cuantitativamente cuánto sale. Cuánto sale tomar un trabajador o trabajadora, cuánto sale despedir un trabajador o una trabajadora. O sea, para decirlo de algún modo, ¿qué es lo que hay que pagar cuando hay una ruptura del vínculo laboral? Por culpa o sin culpa, cuando tengo que despedir. No nos olvidemos que la ley laboral tiene la particularidad en Argentina de que se puede despedir sin causa. Y por lo tanto la ley nos dice cómo se debe pagar, cuánto se debe pagar y cuánto se debe pagar luego de que se produce un despido sin causa. Si es con causa, obviamente lo que queda por pagar es lo proporcional, pero si es un despido indirecto, lo que vamos a exigir que paguen, además de las deudas, de los incumplimientos, va a ser las indemnizaciones. Eso va en la liquidación. Debemos saber hacer una liquidación. Y la clave de una liquidación no es solamente saber que es un mes de sueldo por cada año trabajado, sino saber qué es un mes de sueldo. Porque en realidad la ley lo que dice es una remuneración mensual, normal y habitual, que es tomada como base para el cálculo indemnizatorio. Esto quiere decir que si yo me equivoco y tomo mal el ingreso que debe tomarse en cuenta devengado o no
por el trabajador o la trabajadora para hacer el cálculo indemnizatorio y tomo en forma deficiente, la consecuencia que va a tener una liquidación final deficiente. Lo mismo si tomo por demás, va a ser un número extraordinario que nunca va a prosperar. Por eso es que la base del cálculo indemnizatorio es vital. Aprender lo que es un salario, aprender qué es lo que se considera una suma remunerativa, qué es habitual, qué es una remuneración, qué es un pago habitual de una remuneración y qué es un pago normal de una remuneración. Esto es teoría, pero es la que tenemos que conocer para poder luego hacer la liquidación en una demanda laboral. Una vez que hacemos la liquidación de la demanda laboral, vamos a ofrecer las pruebas necesarias para acreditar cada una de las pretensiones. Cada uno de esos rubros amerita una prueba. ¿Qué tipo de tareas hacía? ¿Qué horario hacía? ¿Dónde las hacía? ¿Qué le daba al empleador y qué no le daba? ¿Cómo cobraba? ¿De qué manera le pagaban? Si se documentaba o no lo pagado. Si documentaban el total o parcialmente de lo pagado. Eso es materia de prueba. Si no lo pruebo, no prospera. Por lo tanto, debemos nosotros recolectar con la o el cliente las pruebas que vamos a necesitar para tener un resultado, en principio, óptimo del pleito. Ningún juicio se gana y se pierde antes de iniciar. Solamente lo vamos a ver con la sentencia. Nosotros tenemos que hacer que todos los medios que empleemos sean tendientes a que el juicio pueda desarrollarse y culminar con una sentencia. Pero debemos probar lo que alegamos, porque estamos dejando a una persona sin trabajo y diciéndole considérese despedido, acciones judicialmente. Pero tenemos que tener los medios de prueba y las pruebas ofrecerlas acordes a los incumplimientos que alegamos. Obviamente, vamos a justificar la cuestión del derecho en el cual fundamos esta acción judicial y posteriormente vamos a peticionarle al juez o a la jueza que prospere la acción judicial, que se desarrollen las pruebas ofrecidas y que se dicte sentencia favorable. Sepan ustedes, esa es la estructura mínima de la demanda. Y ustedes van a decir, pero en los hechos, además de narrar cómo trabajaba, cuáles son los incumplimientos, el intercambio telegráfico y esa fundamentación de por qué llegamos hasta acá, cito jurisprudencia, menciono la doctrina y bueno, el fundamento que no sea cansador de cómo llegamos hasta acá es eso, es la doctrina y la jurisprudencia en la que basamos la calificación de la injuria. ¿Se entiende? Esta es una ayuda práctica breve de que quisiéramos nosotros que ustedes tengan noción para poder el día de mañana acercarse un poco mejor al ejercicio del derecho laboral. Les mando un saludo a todos y siempre estamos a disposición en lo que es el aula virtual o el sistema de mails que ello implica. Les mando un saludo.